información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7:45 de la mañana, continuamos en esta primera emisión de MQ Noticias y ahora recibimos a nuestro siguiente invitado. Él es Carlos Coronel, analista político y consultor del CIES. Carlos, bienvenido, muy buenos días. Hola Belkis, muchas gracias por esta invitación a una conversación importante alrededor de las elecciones y un saludo con toda la gente que tiene la generosidad de escucharnos. Gracias por atender esta entrevista y quisiera partir de la valoración que se hace respecto de estos resultados de la jornada de este domingo, Carlos. Bueno, yo diría que a la luz de la investigación, nosotros hacemos en sí es una investigación mes a mes de cómo está la ciudadanía en términos de sus percepciones y de su opinión pública. ¿Qué hemos encontrado? Que la recurrencia de tres elementos. Primero, la percepción de un estado de ánimo pesimista alrededor del presente. Segundo, un estado de ánimo no tan optimista, poco esperanzador alrededor del futuro. Y la recurrencia de dos problemas principales, inseguridad y economía, han establecido una estructura crónica del miedo. ¿Ya? Frente a esa estructura crónica del miedo, frente a un Ecuador enfermo, la gente, los ciudadanos mencionan, digamos, el movimiento natural que se plantean es el cambio. Ese cambio podía tomar dos posibilidades. El cambio en el sentido, digamos, se manifestaba en la consulta popular alrededor de dos posibilidades. Primero, que ese cambio propuesto en las preguntas de la consulta popular, las cuatro preguntas planteadas por el presidente, podía ser de esa manera, o que eventualmente sí se necesita un cambio, pero se puede dudar alrededor de la dirección, del contenido, de los voceros, de las propuestas que plantea el presidente. O alrededor Vemos del que cómo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces vemos que a la final lo que ha pasado es que se ha cumplido ese segundo escenario. La gente, los ciudadanos sí demandan un cambio por esta situación de malestar, pero la forma de hacer el cambio, el cómo hacer el cambio, le ha planteado también un freno, ¿no es cierto? Una necesidad de relectura al gobernante a través de unos resultados que son, yo diría, primero intensos, es decir, hay una diferencia significativa entre el sí y el no. Segundo, son masivos en la medida en que se presentan prácticamente en todas las ciudades del país. Y tercero, son además de distintas lecturas, justamente como lo estaba planteando usted, Belkis, en la medida en que no solamente existieron organizaciones políticas alrededor de la campaña, sino también organizaciones sociales, tanto a favor del sí cuanto a favor del no. Carlos, hace unos instantes dialogábamos con Mónica Luzárraga y hablábamos de que se subestimó de alguna manera al electorado por parte, en este caso, del proponente de esta consulta y referéndum 2025. Pero de otro lado, yo no sé si usted coincida conmigo en el sentido de que quizá a muchos sorprendió estos resultados que tenemos ahora. Se creía de pronto que iba a haber cierta diferencia entre una y otra pregunta, que una tendencia podía ganar en una o dos y otra tendencia quizá en las otras dos, y esto al final del día no ocurrió. Muchos hablan de que no vieron venir quizá estos resultados del todo. Bueno, es importante preguntarse siempre si es que hay sorpresas o no hay sorpresas alrededor de lo que se espera de una elección. Y allí yo quisiera dividir la posibilidad de respuesta en dos partes, ¿no? La primera que es sorpresas respecto de lo que se esperaba y también lo siguiente sería sorpresas respecto a lo que se viene, ¿no? Sorpresas respecto a lo que se esperaba. A ver, quienes hacemos investigación de opinión pública, ¿no es cierto? Acá habíamos evidenciado que entre agosto y septiembre que hemos medido el tema, sucedían estos dos escenarios, es decir, si es que hay dos escenarios, eso quiere decir que cualquiera de los dos escenarios puede plantearse. Sin embargo, hasta la medición del 18 y 19 de octubre se evidenciaba una preferencia bastante significativa alrededor del sí. En la medición del 8 y 9 de noviembre empieza a crecer, digamos, de manera importante en Quito y Guayaquil la preferencia alrededor del no y eventualmente se empieza a conectar con una condición plebiscitaria, es decir, a dudar de así querer el cambio, pero dudar de la forma de cómo hacerlo. Lo que sí es una sorpresa en ese antes es que la velocidad, ¿no es cierto?, de transmisión, de comunicación, de ese planteamiento de freno al cómo haya resultado tan impactante, ¿no? Es decir, que ese crecimiento del no haya sido tan significativo. Se veía en las tendencias el crecimiento, pero no se sabía si la velocidad, el dinamismo iba a alcanzar además en ese corto tiempo de campaña. Y allí yo creería que hay una lectura importante para el gobierno, ¿no? Que tendría que ver con la gestión de vocerías, principalmente el tono de las vocerías. Eso implica además el tono polarizante que puede tener la vocería, ¿no?
nos hemos acostumbrado en el país a estar del un lado o del otro lado y a no dejar ese espacio en la mitad, que es además no solamente uno, sino que es muy diverso para las opiniones ciudadanas que están por fuera del sistema político, que no representan ni una opción ni su oposición. Y en ese sentido, digo, las vocerías, uno, dos, el tono, y tres, errores específicos de comunicación. Por ejemplo, generar ruido, generar incertidumbre alrededor del servicio de salud en la Ujú. seguridad social, alrededor de la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía y otros elementos seguramente son los que han derivado en esa sorpresa en el resultado. Y luego, las sorpresas para el futuro. Primero, es importante, digamos, en términos democráticos, que el gobierno haya emitido un mensaje de aceptación del resultado. Ahora, ese mensaje de aceptación del resultado generalmente debería derivar en sorpresas, que más bien son cálculos y recálculos que tiene que hacer el gobierno para gestionar de mejor manera este escenario. ¿Eso qué va a implicar? Por ejemplo, debería implicar una crisis de gabinete en términos particularmente de la gestión de la política. Pensemos en un evento reciente y lamentable, que fue un paro de 30 días en la provincia de Imbabura particularmente. En esa gestión del paro, quien tuvo mayor vocería fue el ministro del Interior y no Ujú. la ministra de Gobierno. Ahí hay un mensaje claro, digamos, de cómo debe regestionar el asunto de la política o cómo podría empezar a regestionar el asunto de la política el presidente. La Luego de propia esa vocería oficial de Carondelet. Sí, en parte, porque principalmente, digamos, el papel de la vocería en la gestión de gobierno es generarle certezas a la opinión pública y darle tranquilidad al ciudadano, ¿no? Incluso a veces a través de establecer conflictos, porque, digamos, gobernar implica hacerse frentes. Pero adicionalmente, si las diferentes vocerías primero, no están coordinadas. Segundo, no generan un mensaje justamente contundente que le aporte certeza de la ciudadanía. Y tercero, además le incorporan incertidumbre, va a ser difícil gestionar la política. Y aquí yo quiero dejar un mensaje muy importante, no solamente para el gobernante, Ujú. sino para quienes estamos haciendo el análisis y para los distintos niveles de gobierno. La narrativa es importante. Ganar la narrativa, como se dice a nivel Mm. de gestión de gobierno, es importante, pero nunca reemplaza la gestión. Y aquí sería un siguiente elemento, digamos, de lo que debería generar sorpresas para el futuro. Y es que el gobierno debe enfocarse de manera más eficiente, más eficaz, en ayudarle a las familias ecuatorianas en resolver los tres principales problemas que tienen: inseguridad, problemas económicos y los servicios públicos, concretamente temas de salud. El momento en que eso empiece a suceder, cualquier narrativa es posible. Si es que no hay gestión, la narrativa es un accesorio que se diluye, como vemos en este caso a través de los resultados concretos que la ciudadanía ha manifestado, que es además no solamente un voto, es un mensaje político que le está dando la ciudadanía a través de los resultados de la consulta popular al gobernante, al gabinete del gobernante, del presidente Daniel Noboa, y también a la clase política. Creo que la clase política debe entender también este mensaje, ¿no? Porque ahora es este gobierno, pero en general esa insatisfacción alrededor de la gestión política es atinente a todas las organizaciones políticas. Tanto el gabinete, el gobierno del Ujú. presidente Noboa, cuanto la oposición deben recalcular el escenario para gestionar de mejor manera la política. Y me quedo con esto relativo al gabinete, porque decimos que debería provocarse una crisis de gabinete a partir de lo que han sido las actuaciones de varios de los ministros de Estado a lo largo de estas últimas semanas, previo a la campaña, durante el paro, como bien mencionaba, y ya durante la campaña electoral. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos que se le hace a este gobierno es la falta de perfiles idóneos para determinados cargos. Entonces, pensar en una crisis de gabinete con esta realidad que enfrenta el actual gobierno también deja mucho que pensar. Es una hipótesis muy importante, Belkis, y eventualmente abre una posibilidad de una necesidad concreta para el gobierno. Si uno tiene un gabinete y eventualmente no tiene los recambios o los posibles suficientes para gestionar esa crisis de gabinete, eventualmente se esté abriendo incluso otro frente, que es como si yo en mi contenido social del poder, como diría Antonio Gramsci, ¿no es cierto? Uh Como -huh. si en mi equipo de trabajo no tengo esos reemplazamientos, empiezo a buscar reemplazamientos desde otros sectores y cómo gestiono esas relaciones con los otros sectores, que pueden ser, sí, sectores políticos, ¿no es cierto? Puede ser que alguna de las organizaciones políticas que legítimamente están instaladas en el Ecuador tenga esos perfiles y puedan ayudar, porque implica nuevamente reconfigurar no solo la gestión de gobierno, sino, como decíamos, cómo las organizaciones sociales, políticas, los ciudadanos entendemos el escenario actual.
Puede ser desde las organizaciones políticas, pero también, y esto ha sucedido en varios gobiernos, puede haber otros cuerpos, digamos, colegiados desde donde los gobiernos deben apoyarse para gestionar la política. Por ejemplo, está la academia, que creo yo debe figurar de manera más latente en la política pública nacional. Están los niveles seccionales de gobierno, es decir, si es que yo no tengo, pongámoslo en sencillo, si es que yo no tengo gente para gestionar de alguna manera distinta mi gabinete, tengo que empezar a tender puentes, ¿no es cierto?, a gestionar alianzas para poder eventualmente gestionar de manera distinta el gabinete. Lo último, Carlos, algunos han saludado, digamos, esta postura del presidente que a través de una publicación la noche de ayer ha reconocido resultados. De aquí en más y de acuerdo al accionar que hemos visto a lo largo de este tiempo, ¿se mira un cambio de timón de alguna manera en cuanto a la conducción del gobierno? Más que mirar, digamos, más que poder evidenciar o adelantar algo, a ver, primero sí es importante que el gobernante haya dado este mensaje, haya aceptado los resultados y que son resultados adversos para él. Cuando alguien propone algo y la ciudadanía le vota no, es concretamente un resultado adverso para el gobernante, ¿no? Más allá de cualquier otra lectura, el gobernante tiene que leerlo así. Primero, ahora, ¿eso anticipa algo? No necesariamente, más bien lo que esperaría la ciudadanía y lo que espera, digamos, sobre todo las expectativas que tiene la ciudadanía alrededor de la solución de sus problemas y de generarle certeza sobre esos problemas, es lo que siga adelante, ¿no? Primero, el tono de leer estos resultados, ¿no? No salir a polarizar más al país, lo cual es un desafío para el gobernante y también para toda la clase política. Y segundo, ver en efecto qué acciones específicas de gestión se evidencia, se empiezan a notar ya en los próximos días, yo diría en esta misma semana concretamente, para que ese mensaje tenga sentido, para que no sea solamente un mensaje suelto, un mensaje necesario o incluso un mensaje políticamente correcto. A ese mensaje hay que añadirles gestiones, acciones y un tono adecuado en la vocería, como hemos mencionado en las preguntas anteriores. Correcto. Carlos, quiero agradecer esta mañana por haber atendido esta entrevista y darse estos minutos para participar en este espacio. Con todo gusto, Belkis, muchas gracias más bien por esta posibilidad de conversación. Un saludo. Lo propio, Carlos Coronel, analista político y consultor del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES, en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias. MQ Radio Noticias.